justamente en esta disyunción que se estaba ahí teniendo entre razón y naturaleza, empieza a jugarse finalmente todo lo que tiene que ver con el signo desde otro lugar. Empezamos a preguntarnos por el lugar de poder que ocupa en este movimiento razón y naturaleza, las aportaciones que hacen Nietzsche, Freud y Marx sobre el signo. Bien, de las cosas más relevantes que tenemos entre ellos es que finalmente el lenguaje, es decir, el signo, nunca dice lo que pretendemos que diga. Es decir, hay algo más que se dice y algo de menos que se pone en ese lenguaje. Eso es algo muy relevante que, puesto que da las condiciones de posibilidad para que acontezca todo el descubrimiento freudiano en torno al inconsciente. Si decimos que cada palabra se posiciona dentro de la red del lenguaje como signo lingüístico, excediendo y a la vez quedando limitada en un resto en torno a lo que el sujeto quiere decir, estaríamos nosotros pensando que la naturaleza del signo ya estaría concibiéndose como otra. Si damos cuenta, este sutil movimiento tiene implicaciones tremendas. Dentro de las más sencillas, la posibilidad de la clínica. Porque estaríamos nosotros dando cuenta justamente de la distinción entre lo que el sujeto quiere decir, es decir, el enunciado, y finalmente su enunciación. Esto tendría relación con lo que Edgar nos trataba de transmitir en torno al lenguaje en Nietzsche. Esa palabra que se pone en un lugar y que obtura la posibilidad de lo que el sujeto quiere decir y a la vez la desborda. Hay algo de más que se estaría diciendo y algo de menos. Esta condición de posibilidad es lo que retoma Freud finalmente para hacer lo que él denominaría en algún momento la tercera herida narcisista a la humanidad. ¿Por qué? Porque habría algo que estaría comandando la voluntad del sujeto y que no se atañe precisamente a la dimensión de la conciencia. Freud empieza a estipular que toda la pretensión que se hacía de lo consciente no es sino una cualidad. Esto es un paso muy relevante. Reducir la conciencia a una simple cualidad del aparato anímico, de la cual nos surge toda esta dimensión de voluntad que pretendía el sujeto anterior al siglo XIX, tiene implicaciones muy graves, muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque justamente en esta conciencia es donde se sustenta todo el movimiento de la razón, todo el movimiento al que se apuesta la ilustración, donde lo que se pretende es, a partir de los despliegues de la razón, que sería lo verdadero, lo válido, lo cierto, a partir de todos estos despliegues, hacer un movimiento que procure dominar la naturaleza. Es decir, estaríamos dentro de una dialéctica de dominación, de una cuestión que estaría sumergida en el poder de dominar la naturaleza. En un primer momento, podríamos pensar que esta intención de dominar la naturaleza surge incluso desde los mitos. Como no entiendo tal fenómeno, entonces derivo en una explicación que me pueda dar cuenta de cómo un dios está enojado conmigo y entonces hace que haya sequía. Si yo le rezo a ese dios o le hago ciertos rituales, podré de cierta manera hacer que mi voluntad entre en la naturaleza y llueva. ¿Se dan cuenta? Desde los mitos, las explicaciones sobre el origen, se pretende, con estos despliegues de razón, explicar y dominar la naturaleza. Aquí lo interesante es que nosotros tendríamos que, por naturaleza, también podríamos entender la dimensión del inconsciente. Y es en ese movimiento en el que se está insertando Freud. Al hacer una especie de reactivación de eso natural que nos habita, a partir de la, finalmente, mención o descubrimiento del inconsciente. Bien, es muy interesante justamente este movimiento, puesto que disloca de la facultad consciente la voluntad del sujeto. Por eso es que Freud lo llama como la tercera herida narcisista a la humanidad.
en tanto que él no estaría libre para decidir, sino que sería lo inconsciente lo que lo estaría llevando a los rumbos que va tomando su vida. Y aquí voy un poquito mencionando la noción de la compulsión a la repetición. Bien, en cuanto Freud empieza con todo este trabajo de escucha a sus pacientes histéricas, empieza él a dar cuenta de que hay detrás de toda esta dimensión inconsciente que produce y hace formaciones sintomáticas, estaría una dimensión que no se ha mencionado previo a él, que tiene que ver con la sexualidad, con la sexuación. Y es ahí donde él empieza a formular que hay un detrás de cámaras de todo discurso que tienen sus pacientes. En todo este detrás de cámaras que está preñado por la sexuación y por la sexualidad, él empieza a leer todas las formaciones sintomáticas y desde ahí es desde donde nosotros podríamos pensar la reformulación del signo. Un signo que sería una manifestación de un contenido latente. En este movimiento nosotros ya tenemos una situación doble, ¿se dan cuenta? Una situación que haría referencia a una producción del sujeto que sería la única que podría hacer referencia a la verdad del sujeto. Esta producción, si nosotros la colocamos como en el lugar de la verdad subjetiva, no sería otra sino la producción sintomática, que no es sino fruto del inconsciente. Si se dan cuenta, todo este movimiento que va haciendo Freud deriva en que en el detrás de cámaras estaría finalmente algo que atañe a la estructura del lenguaje desde otro lugar, desde la enunciación, desde ese algo más allá que se formula en los lenguajes del sujeto. En este sentido es muy relevante lo que menciona Foucault cuando disloca al lenguaje de lo estrictamente apalabrable, puesto que como lenguaje nosotros ya hemos de entender una producción estructural, una producción que estaría derivando justamente en algo manifiesto, que es lo que se quiere transmitir, lo que se quiere lograr, y el contenido latente, que es finalmente lo que lo está guiando o desbordando hacia otro sitio. Si vamos escuchando bien, toda la aportación que hace Freud a partir de su escucha de las histéricas, de las mujeres que tiene en diván, en sesión, derivaría en formulaciones del lenguaje. Y es aquí donde se empalma toda la aportación nietzscheana y toda la aportación freudiana. Y ahí señala incluso también el propio texto que en realidad ya ese sueño ya involucra una interpretación, porque el propio sujeto ha mezclado o en ese sueño manifiesto ha sacado de su vivencia cotidiana, de su vida, de su pasado, elementos para formar una historia, para generar un discurso que vía el análisis, vía la interpretación, nos estaría dando entonces un discurso, otro discurso o un discurso latente, no manifiesto, en ese mismo, digamos, en ese primer discurso. Entonces ahí tenemos, digamos, estos elementos que menciona el propio Foucault como siempre generando interpretación. El propio sujeto siempre se mueve generando interpretación. De ahí que el propio sueño sea un discurso que a su vez puede generar, o de hecho estaría generando, otro discurso con el cual se supone pasaría parte de la recuperación del propio sujeto. No, y ahí Freud se las ve como muy... O sea, Freud tiene esta virtud de que vía los sueños comprendió que no había una esencia de, ¿no? Como que detrás de cámaras única, pues, ¿no? O sea, que no había como detrás del signo algo verdadero, que se revelara un misterio, ¿no? Sino que más bien había una polisemia existencial de sentido. Y el caso del sueño es donde me parece que Foucault entiende muy bien la idea de interpretación de la interpretación. O sea, es como un significante te remite a otro significante. O sea, no hay ni siquiera esta idea en lo más mínimo como de pureza. En el sueño, ¿por qué? Y Freud lo va confesando ahí como muy ingenuo hasta cierto punto, ¿no?
Bueno, cuando tú sueñas, ya tu sueño es una recombinación intersubjetiva. Es decir, tu sueño es el cachito de la primaria, que salió tu abuelito, un coche que tenías, tu ex, tu tanana. Y de todo eso se construye un sueño, entonces ya serían interpretaciones. Pero no solo queda ahí, sino que cuando el sujeto despierta, interpreta eso que soñó. Entonces ya hay como una interpretación de lo que se soñó. Y luego va al diván, a la clínica, y luego elabora eso que recordó que soñó. Entonces ya hay otro nivel más. Entonces ahí Freud va comprendiendo, va desembarazándose, va aligerándose de este peso de encontrar el misterio de las cosas, ¿no? Que es un poco uniéndolo con el proyecto que tenemos, es de en qué momento los humanos nos hicimos la duda por la naturaleza de las cosas. O sea, en qué momento se nos metió la idea de que había un misterio detrás de todo, o como una sola verdad de las cosas, ¿no? A la que hay que acceder. Claro, ¿no? Y entonces inventamos hermenéuticas, técnicas, test, bla, bla, ciencias, fronteras, ¿no? Neuronas, tal, para intentar tranquilizar, ¿no? Esta idea de que hay algo detrás, ¿no? Que es eso, y justamente Freud pretende en un principio, y lo confiesa, que ese es su valor científico, ¿no? Bueno, yo creía que sí había un misterio de los sueños, o sea, yo quería resolver, y hay un pasaje en donde el propio Freud sueña que llega a una casa y ve una placa en donde dice, en 1898 se le reveló al doctor Freud el misterio de los sueños, y Freud después comenta, como con un tono satírico, ¿no? Como para decir, y qué ingenuo mi sueño que creía que había un misterio de las cosas. Entonces, ahí Freud está siendo genial, ¿no? Y ahí está marcando precisamente esta distancia que habría en la interpretación y que en él se lee de forma muy clara cuando habla sobre la elaboración secundaria. Claro. ¿Por qué? Porque finalmente no tendríamos acceso ni a la cosa misma, mucho menos a lo que acontece en sí en el sueño, sino únicamente a las interpretaciones que podamos tener de este. Por eso es que es como una especie de repliegue sobre sí mismo el que se hace con la interpretación. Podremos pensar el sueño como la percepción misma de las cosas. O sea, percibo las cosas, pero es un tono, creo, en el sueño es mucho más complejo y claro, pero cuando percibes también, percibes algo, ¿no? Pero que luego interpretas. O sea, no hay percepción pura, pues, ¿no? Exacto, y lo que apunta Foucault es que justamente la manera en la que interpretamos eso que percibimos tiene que ver con una formulación del pensamiento de la época. No es que nuestro pensamiento sea libre del contexto histórico en el que estamos, sino que ya hay unas condiciones de posibilidad para que incluso el mismo Freud formule esto. Y es ahí donde nosotros nos preguntamos justamente por estos tres discursos, porque damos cuenta de que los tres discursos, las tres formulaciones que hace Nietzsche, Marx y Freud, no han permeado, no han tenido el impacto que habrían de tener dentro del tejido social. Parece que han sido neutralizados y que han sido devorados, digeridos por todo el sistema de dominación y finalmente les han esterilizado. Y nuestro propósito dentro de estas jornadas es reactivarlos. ¿Cómo hacer que estos tres discursos, en vez de volverse cultura pop, tengan todavía impacto en la manera en la que podemos formular nuestras distintas maneras de aproximarnos al objeto, al mundo, a la naturaleza? Sí, y en este sentido tiene todo el valor y la vigencia en tanto que si seguimos al propio Foucault o sobre todo a Nietzsche, Marx y Freud, se tiene que comprender que la cosa que están viendo se mueve, o sea, son capaces de generar epístemes en movimiento, o sea, que capturan el proceso, los cambios, como lo que muta, como lo que varía, y justamente como señalaba Edgar, es como dejar de creer que lo que dijo Marx se quedó tal cual. O sea, hay ciertas pistas, ciertos ejes que Marx nos posibilita, ciertas prismas, ¿no? Es el término que pone Foucault, ciertas prismas semióticas que nos permiten ver, ¿no? Ciertos espejos, ¿no? Que nos permiten reflejos, ¿no? No reflejos conductistas, sino reflejos complejos, pues, ¿no? O sea, porque si no se cree que como que el libro te refleja así la realidad, ¿no? Son complejos, y justo por eso, porque la cosa se mueve. Entonces, eso que vio Marx tendría un movimiento que hay que volverlo a reactualizar
para seguirlo viendo, ¿no? Que es un poco como que pareciera que estos tres filósofos de la sospecha, lo que no te terminaron de decir o lo que ya no te confesaron es de, oye, pero tienes que sospechar permanentemente, casi tienes que entrar en una neurosis interpretativa, ¿sí? O sea, porque pues, las clases dominantes se mueven, o sea, no te puedes quedar como que sí, ya leí El Capital y me dio, sí, pues así funciona el plusvalor, sí, pero cómo se está jugando, cómo se está moviendo, ¿no? Exactamente, y estos tres autores de la sospecha, la apuesta que están haciendo es dejar en evidencia la discontinuidad que existe, lo discontinuo y la diferencia. Previo a ellos había una constante ilusión de completud. Lo que hacía la ciencia y los discursos en esta pretensión de verdad era, de cierta manera, cubrir todos los agujeros que había con plastilina de colores y presentarlo hacia el mundo, para que el mundo se viviera en esta tranquilidad de la verdad de Dios, de lo divino. Lo que vienen ellos a hacer es un desmontaje de toda esta ilusoria completud, y en donde apuntan los tres es en lo discontinuo, en la naturaleza de la diferencia. Lo que menciona Javier cuando dice hay que mantenernos sospechando es no caigamos en la ilusión del discurso. Y retomo por ahí un poco a Lacan, todo discurso hace semblante de verdad. No habría un discurso que no estuviese intentando sostener una verdad en sí mismo, dentro de su mismo sistema. Y estos tres lo que intentan es descolocarse de ahí y dejar en evidencia esa escisión, esa fractura. Es lo que hace Freud constantemente cuando trazamos el sujeto. Estamos hablando de un sujeto escindido en su pretensión de enunciar y en lo que verdaderamente está aconteciendo con su palabra. Y es ahí hacia donde formulamos en la clínica. ¿Por qué? Porque sería a partir de su enunciación donde podría él librarse de todo este cosmos o esta constelación de lo fijo, de lo que le han dicho, que él es un perdedor, que nunca va a ser querido, que será nada más útil si produce dinero, dislocarlo de toda esa constelación fija y que dé cuenta de que en su enunciación hay una posibilidad de verdad, de sustitución y de creación de sí mismo a partir de lo que eso que no hay. Bien, toda esta dimensión clínica viene desde la noción de lo discontinuo y de la diferencia. Y justo lo recupero para ser muy Foucaultianos con la idea que el propio Foucault menciona, que recuerdo Edgar lo mencionó bastante en el diplomado y en más cursos, de que Foucault nos está develando, nos está positivando la noción de que la historia no es teleológica, que la historia no es lineal, ascendente, progresiva, porque si no, no hubiera sucedido jamás Nietzsche, Marx y Freud. O sea, Nietzsche, Marx y Freud no es que quisieron continuar la línea del cristianismo, justo están rompiendo con él. Entonces, Foucault dice, bueno, ¿qué más pruebas quieren? Si desde el siglo XVI, ¿no? Desde Linneo y Buffon hasta Freud les estoy explicando cómo no han sido sino discontinuidades, sino cómo lo que viene es lo que nadie planeaba, o no como tal, sino que lo que viene es esta gente que da cuenta de las posibilidades y se mueve por más lados, que ya luego te lo presentan como que fue continuo, claro. Como que no, es que Marx hizo partidos socialdemócratas, ¿no? Freud hizo terapeutas, ¿no? Nietzsche hizo poesía. Nietzsche no sabemos muy nietzschanos, ¿no? Entonces, bueno, pero lo siguen neutralizando, o sea, lo siguen poniendo sin este elemento tóxico revolucionario, finalmente, ¿no? Entonces, les quitamos eso, los presentamos como que son parte de la línea, ¿no? Marx mejoró la sociología, Freud la psicología, Nietzsche la filosofía, entonces estuvo muy bien, pero justamente es lo que Foucault señala, o sea, estos pensadores son de la diferencia, o sea, son rupturas, son desviaciones, que luego nos los presenten como continuos, ya es la cuestión que hay que ver, pero si los checamos, sus cimientos, pues obviamente no van a favor de la cultura, van como contracorriente, pues, ¿no? Exactamente, porque en su pretensión de dejar la fractura en evidencia, lo que nos está invitando cada uno de estos autores es hacer frente a la angustia, a sostenernos frente a la angustia, que es justamente lo que ha estado intentando borrar la razón. Todos los despliegues de razón que hemos tenido a lo largo de la historia en esta pretensión de verdad y de poder y tal, lo que hacen es aminorar la angustia de las clases dominantes, por supuesto. Es una especie de velo que nos ponen para calmarnos. Si pensamos que los sedantes son de este siglo, pues no, en realidad viene sedándose la banda con la razón desde hace muchísimos siglos.
La situación que hacen estos tres es dejarnos a flor de piel la angustia. En el momento en el que no te angustie eso que estás leyendo, eso que estás produciendo, es porque ya estás cayendo en la ilusión de completud, en la ilusión de verdad, y ya te estás posicionando y te la estás creyendo. Estos tres lo que quieren hacer, sobre todo Freud y Nietzsche, es dejarnos aquí, a la intemperie. Decir, sí, finalmente no vas a ir a un análisis a sentirte mejor o a encontrar las bondades de la vida, sino todo lo contrario, a dar cuenta de todo aquello de lo que careces, de tu propia impotencia, y a partir de eso que no hay, inventarte algo que seguramente se volverá a caer. De hecho, digamos, también hay otro elemento que sin lugar a dudas van señalando los tres a su modo, es este elemento, digamos, aparentemente negativo o así señalado desde esa idea de la razón o de lo apolíneo, como lo mencionábamos en ese texto de El origen de la tragedia griega. De nuevo lo repito y lo reitero, con Marx tenemos una confrontación constante y continua para el propio desarrollo de la historia. Nietzsche también lo señalará, digamos, en la base del desarrollo de la propia moral, pero digamos, el propio sujeto, si construye y produce nuevas formas de interacción y de sociedad, es a partir de esos elementos que se han señalado como aquellos que tendríamos que eliminar, esa otra parte de la sensibilidad, de la pasión, digamos, de lo que a veces, una vez desbordado, sí digamos, podría generar un descontrol en uno mismo, pero que forma parte, digamos, del elemento de la vida. Claro. Y que esta pretensión entonces de eliminación vía la razón, vía una moral ascéptica, piadosa, pretenden hacer un sujeto que organiza el mundo de buena forma, de modo, digamos, siempre buscando justicia, pero en realidad estos otros elementos de combate, estos otros elementos, digamos, de lucha, de pugna, de angustia, son los que también funcionan como parte de ese motor del desarrollo de la historia. Y ambos en ese sentido, digamos, lo destacan cada uno, digamos, poniendo un acento distinto, pero está en los tres de alguna forma. Este elemento del propio inconsciente y de cómo digamos, una fórmula, una frase, nunca agota todo el significado que el inconsciente y la idea de la conciencia como planeta, digamos, no agota todo lo que ahí se está ocultando y que permite generar el movimiento del propio sujeto. Si esos elementos inconscientes están ahí, pero no los puedo ver, digamos, cuánto de ese discurso de verdad o de ciencia que estoy formulando, en realidad no tienen estos elementos o esta raíz, digamos, del propio inconsciente que tanto se ha negado, que tanto se ha rechazado y que se ha, digamos, buscado eliminar del desarrollo de la historia y del desarrollo de la propia ciencia. Entonces, digamos, Nietzsche ahí también bien va a señalar que estos elementos de nuestra propia voluntad de dominio son los que impulsan los cambios dentro de la propia historia y que por lo tanto tendríamos que incorporarlos dentro del propio proceso, más que tratar de eliminarlos y pensar que solo razón y piedad conducen la historia misma. No, y creo Nietzsche da un paso más ahí, no es solo incorporarlos, radicalizarlos. O sea, olvidar porque si no es, bueno, sí el conflicto y seguimos haciendo un discurso de verdad y que no, o sea, es como desbordemos la verdad y vivamos en el conflicto. O sea, ahí es en donde también el propio Marx, con su influencia hegeliana, le hace mucho daño la idea del final como de la historia. Y entonces Marx cae en un comunismo donde dice que no va a haber contradicción. Pero ya cuando uno lo lee, que es un poco lo que los invitamos, ve que Marx no es tan ingenuo, pues, o sea, sí lo complejiza muchísimo más. No es que no hay una cita textual en donde Marx diga, y el final de la historia es el comunismo, claro. Son tergiversaciones, ¿no? O sea, como cosas fáciles para desacreditar los autores, ¿no? Entonces, si bien no hay una cita tal cual, sí hay una intencionalidad latente ahí, ¿no? En Marx, en querernos decir que va a haber un momento donde no hay conflicto. Pareciera que lo de Marx dice, va a haber un momento donde se redistribuye el conflicto y podamos todas las clases o toda la sociedad disputarnos, puede ser, pero Nietzsche ha sido un paso más, o
sea, rompe con la idea de algún día habrá una, y es como detrás de toda interpretación, y Foucault ahí es muy fidedigno, es detrás de todo discurso, palabra, etcétera, no puedes ver nada, pues, o sea, no hay nada detrás de la palabra. O sea, ya ahí es como... Esto. Sí, Lo que impera es la angustia. Como el dar cuenta que no había un sentido ninguno, pues, o sea, que como que todo lo que quieres hacer en realidad es producto de la represión sexual, de tus resabios de clase, de dar cuenta como de que detrás del lenguaje no hay nada, es como, sí, es como para enloquecerte. Y entonces Nietzsche, y ahí Foucault es como muy genial, dice, bueno, Nietzsche se fascinó con la idea de que no había nada detrás. O sea, Nietzsche tiene esta capacidad de aligerarse, decir, uff, qué bueno que no había nada. O sea, ni tenía que ser muy bueno, ni tenía que rezar muchísimo, ni tenía que trabajar como pendejo, ni tenía que ir a la escuela mucho. O sea, no había ningún sentido. Solo es algo que me han puesto tal. Qué bueno, está genial, ¿no? Y Freud ahí dice, no, yo no voy a caer en la locura, vamos a hacer, y entonces como que se pasea en un método de reinvención de las angustias, ¿no? Y se tocan ahí, pues, ¿no? Pero sí creo que Nietzsche tendría una ventaja todavía más, pues, o sea, deshagamos la civilización y la cultura, ya, ¿no? Es como una postura, creo que del occidente, por no decir que es la más radical en nivel político, creo. Porque finalmente la implicación de desarticular el lenguaje es el paso a la locura misma. Y es lo que se juega en Nietzsche todo el rato. Porque para Nietzsche lo que él hace en esta confrontación entre razón y naturaleza es colocar en la naturaleza el pathos, la pasión. Y desde ahí dar cuenta de que toda formulación que se ha hecho está permeada de manera inconsciente o silenciosa por las pasiones. Y que para adentrarse bien en las pasiones y producir desde ahí, habría que sostenerse en la enfermedad. Y desde ahí él posiciona algo radical, como solo él podría decir, inseguible, que dice, el discurso de todo filósofo no es sino el habla y la palabra de su cuerpo mismo expresándose a partir de la enfermedad. El que está enfermo y desde ahí produce, sí sería un discurso que estaría mucho más cercano a ese que no hay nada, a ese vacío. ¿Se dan cuenta? Sostenerse en esa angustia misma y desde ahí producir. Sí, ahí en Foucault hay un pasaje que no sé si lo leyeron, que me parece como Foucault también. Yo pensaba de mi casa para acá como en la sesión, y pensaba que de estos 3 autores más Foucault tenemos de las 4 mejores plumas de la historia de Occidente, ¿no? Entonces Foucault, también muy poético, logra unas combinaciones como de la ventaja de Nietzsche es que nos permitió pasar de la palabra verdad a la palabra libertad. Es decir, el quehacer de la palabra era buscar la verdad, el conocimiento, la certeza, ¿no? Y Nietzsche viene a trastocar al lenguaje a su nivel último, como solo un filólogo, como él se pronunciaba, podía lograr. Y después de Nietzsche, las palabras solo nos sirven para reinventarnos. Si no hay verdad, si no hay detrás de la palabra nada, entonces esas palabras solo las tienes que usar para reconstruirte todo el tiempo, ¿no? Entonces ya ahí ya hay un cambio del lenguaje como este sistema de conocimiento ¿no? Y como de acceso a, ¿no? Pues a las certezas de tus tiempos históricos, eso es todo, ¿no? Hacia un lenguaje puesto en la transgresión, puesto en la reinvención, puesto en el abrir caminos todo el tiempo y al mismo tiempo en permitirle a un sujeto parlante sobrevivir ante, ¿no? digamos, la miseria moderna, ¿no? Exactamente. Un poquito adentrándonos a lo que estás mencionando, implicaría quitarle los anclajes al lenguaje. Claro. Es decir, dejar un lenguaje libre, pensemos, podría ser también sumergirnos en un lenguaje que no es sino el de la ficción y el de lo literario. Un lenguaje con todas sus posibilidades abiertas. Y eso es parte de lo que hacen estos 3 autores. En Lacan eso se llaman los puntos de capitonado. Lo que hacen ellos es quitarle los puntos de capitonado al lenguaje y dejarlo tan volátil como enloquecedor. Claro. Sumergirse en esa marea enloquecedora sin un suelo, sin un techo, sin ningún parámetro que lo detenga y le dé forma, es donde Nietzsche va para adentrarse en la locura misma. Sí, y ya me resuenan los científicos, ¿no?
ahorita diciendo, ¿cómo puro lenguaje literario? ¿No? Si todo sería literario. Y Nietzsche respondería, el lenguaje científico es todavía peor, es más ficcional, porque creen que es verdadero. O sea, al menos el lenguaje del arte, de la literatura, de la poesía, ya confesó que no pretende verdad, y ahí justo pasaría como su plus. Y luego, en reinventar conceptos, es decir, en la combinación descontextualizada de palabras, es en donde el sujeto puede producir sinsentidos, es decir, más pensamiento, o más cognición, o más percepción, ¿no? Y el discurso científico pretende ser verdadero, de diccionario, ¿no? De glosario, de leyes, comprobable, inamovible, y sucede que entonces esa posición sí es ficcional, ¿no? Y no reconocen, pues, digamos, en cuanto que se asume como lenguaje verdadero, claro, digamos, claro. Alimentan, digamos, el error mismo en ese sentido, claro. Pero un error, digamos, que no posibilita, porque en ese sentido, como mencionabas con Nietzsche, que abre un lenguaje para la libertad, no solo es la libertad, digamos, para el propio sujeto, sino para los que vienen. Claro, exactamente, digamos, para su propio contexto, para su propia sociedad, en tanto que, digamos, desarticula, desacredita, desfonda estos otros discursos que pretenden ofertarse e imponerse, digamos, como estas ideas de verdad, de dominio, vamos hacia mejor mundo, mejor vida, mejor sociedad, y que terminan ocultando otras cosas. Entonces, en ese sentido, claro que hay una liberación, pues, vía el propio discurso, la posibilidad de reinventarse el propio sujeto, pero también de reinventar, digamos, la vida en sociedad, en tanto que decíamos, no hay un punto hacia el cual dirigirnos, y que mal hacemos al asumir un discurso único. En ese sentido, cada discurso tendría que estar, digamos, en revisión por parte del propio sujeto, para encontrar esos, digamos, elementos que pretende ocultar, porque, digamos, como toda palabra tiene excesos, pero también busca ocultar algunas otras cosas. Entonces, ¿qué se está ocultando en ese discurso, repito, que se oferta como la mejor idea de sociedad o de país al cual podemos acceder? Entonces, bueno, esa palabra por eso tiene que ser desmontada y tiene que pasar por este proceso de interpretación. Exactamente. Bien, un poquito explicando cuál va a ser mi abordaje desde Freud. La siguiente clase, lo que me interesa es darle de lleno a la dimensión de la sexualidad en Freud. Será como el inicio ya formal, sustancial, y los textos que me estoy pensando para revisar, que van a estar en línea para ustedes y que ustedes podrán escoger de esos, tendrán que seleccionar, si quieren leerlos todos está increíble. La sexualidad en la etiología de las neurosis, la organización genital infantil, el sepultamiento del complejo de Edipo y algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos. Es decir, sacando un poquito el texto de 3 ensayos sobre una teoría sexual, estamos yendo a lo medular del trabajo que hace Freud para dar cuenta y abrir la sexualidad a una dimensión mucho más amplia, no exactamente a lo genital y a lo coital como se maneja en la cultura pop, sino a una cuestión que tiene que ver con el vínculo, el trazo que hace el otro en el interior del sujeto. Ese movimiento que hay entre bordes y todo lo que hemos estado trabajando también desde las jornadas sobre el cuerpo. De ahí lo que me interesaría sería dar el brinco al trabajo del inconsciente, apuntando estrictamente a los límites de la interpretación. Los textos que en Freud señalan al inconsciente en este movimiento que hay en torno a lo infinito que hay en la interpretación, en la elaboración. Me interesa específicamente la fijación, el trauma y lo inconsciente, y el texto de los límites de la interpretabilidad. Ahí retomando algunas cuestiones de lo inconsciente de 1915 y del de la interpretación de los sueños. En estas 5 sesiones, a mí lo que me interesa para finalizar y para cerrar el trabajo que vamos a hacer de Freud en torno a la naturaleza de las cosas, la naturaleza del signo, sería llegar al síntoma, que sería esta formulación, esta producción que ya sería una condensación de toda la elaboración teórica que hace Freud. El texto base, por supuesto, sería inhibición, síntoma y angustia, y estaríamos también recurriendo a un texto que se llama Palabra y Cosa, igualmente una relación entre símbolo y síntoma, y el sentido de los síntomas. Vamos a estar trabajando entre estos textos
para dar cuenta de qué es lo que formula Freud en esta pregunta sobre el signo y la naturaleza de las cosas.